tardes, Elsa. Buenas tardes. De parte del Consejo Departamental de Seguridad Alimentaria de Nacional, le damos las gracias a usted y a la Universidad Tecnológica por hacer esta colaboración para el diplomado de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Muchas gracias y esperamos porque este tema es fundamental de la migración para Bien, también gracias a ustedes pues, por habernos tomado en cuenta, ya que la universidad pues sí tiene desde el año 2005 está trabajando en el tema de migraciones, porque considera que este es un tema de nación, en el sentido de que transversaliza prácticamente todos los ámbitos de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Entonces, vamos en este momento a hacer un enfoque muy general. Y allí, no sé, de repente, si hay alguna pregunta, usted me interrumpe y hacemos las aclaraciones del caso, las respuestas. Entonces, no sé si gusta comenzar. Bueno, pues, entonces, para iniciar, vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de la migración, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que la migración se puede dividir en migración interna, migración externa, y estos son movimientos que hace la población desde tiempos inmemoriales, definitivamente, ¿verdad? Entonces, pueden ser dentro del propio territorio nacional y fuera, que serían las migraciones internacionales, ¿verdad? Entonces tenemos también nosotros que la movilidad humana, entendida como migración, es tan antigua como la sociedad humana. La migración siempre ha sido precedida por la necesidad que tienen los grupos humanos de satisfacer alguna necesidad, pueden ser necesidades económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues entonces también tenemos acá ya el concepto propiamente dice, si gusta lo leo, dice la migración es el movimiento que realizan las personas de una población y que implica un cambio de localidad en su residencia actual en un intervalo de tiempo determinado, cruce de fronteras o límites de una región geográfica, ¿sí? Entonces, los puntos serían cambio de residencia habitual, cruce de fronteras o límites geográficos, y la migración interna, urbana y rural, ¿verdad? Estas son clasificaciones muy generales, pero nosotros vamos a hablar específicamente de la migración internacional, de los salvadoreños hacia diferentes partes del mundo y en especial hacia los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros ya no hablamos solamente de migración internacional, sino que de migración transnacional. Porque todos sabemos que los salvadoreños no solamente migran a un país, sino que están diseminados, principalmente en Estados Unidos, están en México, Belice, allá tenemos cerca de 300,000 compatriotas, en Guatemala, o sea, todo el mundo centroamericano, y México, en Suecia, en Australia. Entonces, a la migración internacional también le llamamos migración transnacional, o sea que atraviesa diferentes países, diferentes continentes. Bueno, Japón también tenemos, entonces en ese sentido, pues, tenemos nosotros que cuando hablamos de migración transnacional, también surgen nuevos conceptos. Estos conceptos serían la transmigración, transmigrantes y sociedades transnacionales. En ese sentido, pues nosotros somos un país de transmigraciones, de transmigrantes y una sociedad transnacional. Allí a veces se pelean las personas porque pues defienden mucho los conceptos de cultura muy tradicionales. Les digo, en estos tiempos no se puede hablar de una cultura nacional pura. Somos una sociedad transnacional, ¿verdad? Bueno, pues para continuar, habíamos dicho de que la migración es tan antigua como los seres humanos. En este caso nosotros solo vamos a hablar de mediados del siglo XX hacia acá. En alguna medida es un poquito la repetición de
de las etapas de las migraciones que se hacen en el Informe de Desarrollo Humano 2005 del PNUD, porque la Universidad Tecnológica, fue la encargada de hacer esta parte. Entonces, solo lo hemos actualizado. Entonces, la primera etapa sería de 1945 al año de 1970, o sea, el periodo preguerra, propiamente dicho, la formación de las causas de la guerra. Aquí los salvadoreños pues viajaban principalmente a Honduras, a Nicaragua, a trabajar a las bananeras, a Canal de Panamá por principios de siglo y también a Estados Unidos, ¿verdad? En la segunda etapa, o sea, de 1971 a 1980, tenemos nosotros que esta migración fue una migración sobre todo de tipo político, ¿verdad? Prácticamente el país ya estaba bastante convulsionado por los movimientos políticos sociales que se daban en el país, por las necesidades del pueblo salvadoreño de tener una sociedad más democrática, se dan los diferentes fraudes electorales en este país que no abrieron los cauces para acceder al poder político desde el punto de vista, como dice la Constitución, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que la mayoría de las personas que emigraban iban a Costa Rica, a México, a otros países de Centroamérica y muy pocos hacia Estados Unidos todavía, ¿verdad? Y la mayoría pues no eran inmigrantes económicos, sino que eran inmigrantes políticos, huyendo pues de la represión política que había en nuestro país, obviamente, ¿verdad? Bien, la tercera etapa nosotros ya la asignamos en el año de 1981 al año de 1991, que prácticamente ya estamos hablando de la guerra civil. Y obviamente pues aquí en esta etapa la causa fundamental de la migración de las personas salvadoreñas, obviamente que van a ser las causas políticas, pues las personas, sobre todo del interior de nuestro país, no podían estar en él porque participaran o no con la guerrilla, pues a veces los acusaban de ser parte de la guerrilla, de apoyar la guerrilla, etcétera, etcétera. Entonces, primeramente vimos nosotros que hubiera un movimiento hacia el interior del país y como consecuencia de eso vemos que las cabeceras departamentales de los departamentos en donde se veía más el conflicto armado pues han crecido enormemente y a la vez se conservan así. Y después van para Honduras, van para Panamá, van para México, Costa Rica obviamente, y así ya 1981-1991 es que se empieza propiamente dicha la migración masiva de personas salvadoreñas hacia Estados Unidos, buscando refugio político principalmente, hacia Australia, hacia Suecia, Dinamarca. O sea, pues se va formando lo que posteriormente se le va a llamar la diáspora, ¿verdad? Tenemos también de que en esta etapa, que es importante, se crean las redes sociales, ¿verdad? O sea, pues los salvadoreños se van asentando poco a poco en estos países y ellos mismos, pues, si tienen familiares, si tienen amigos cercanos, los mandan a traer. A veces por cuestiones solamente de amistad, también por represión política, y empiezan también los procesos de reunificación familiar en esta etapa, así a grandes rasgos, ¿verdad? Y tenemos nosotros la cuarta etapa, que abarcaría ya de 1992, que son la firma de los acuerdos de paz, hasta el año del 2014. Por el momento no hemos encontrado ningún hecho particular que podamos decir, no, hoy estamos en otra etapa de la migración, ¿verdad? Porque prácticamente pues las personas siguen emigrando a los mismos países, México, Belice, Panamá, con la ampliación del canal de Panamá, Estados Unidos, obviamente pues dijimos ya que en la etapa anterior se habían formado estas grandes redes sociales de apoyo que ayudan y permiten que se perpetúe la migración. Bueno, en la cuarta etapa tenemos nosotros que apuntalar que firmados los acuerdos de paz, se promovió la hipótesis de que los salvadoreños que estaban fuera de nuestro país iban a regresar. Y sí, hubieron muchos casos de salvadoreños que regresaron, pero no encontraron las condiciones propicias
para poder desarrollar una vida digna, trabajos decentes que realmente no hicieran de que se volvieran a quedar en el país. En esta cuarta etapa también tenemos nosotros que se empiezan a aplicar las medidas neoliberales a partir del gobierno de Alfredo Cristiano, y tenemos nosotros de que se apoyaba esa teoría del rebalse del vaso, pero ese vaso nunca se rebalsó, ¿verdad? Entonces, pues realmente las personas no encontraron las oportunidades laborales, las oportunidades de estudio, etcétera, para poder realmente quedarse en este país, ¿sí? Aparte de ello, tenemos que señalar de que en este periodo se han dado una cantidad enorme de desastres naturales, o mejor dicho, fenómenos naturales que se convirtieron en desastres sociales. Porque los fenómenos naturales se dan, pero es por la vulnerabilidad a que nosotros hemos expuesto a nuestra naturaleza, que se convierten en desastres naturales, ¿verdad? Entonces aquí viene la cuestión de que nosotros no tenemos seguridad alimentaria, ¿verdad? No tenemos sostenibilidad, no tenemos sustentabilidad tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos el huracán Mitch, tenemos el huracán Stan, tenemos después los grandes terremotos, ¿verdad? Y vemos de que cada uno de estos fenómenos naturales va asignando el hecho de que las personas ya no solamente se van por la unificación familiar, ya no solamente se van por falta de oportunidades laborales, educativas, sino que también se van por los desastres, por los fenómenos naturales, ¿verdad? Por el cambio climático. Nosotros tenemos, pues, de que año con año son más o menos 1 metro, bueno, son los datos que yo tengo, que perdemos de tierra en las costas principalmente. Estos mismos fenómenos naturales han hecho que las aguas saladas con arrecifes se entrecrucen, y eso ha hecho que se muera una cantidad enorme de manglares, y eso quita la protección, pues, para las costas de nuestro país, y pues toda la tala desmedida de los bosques. Entonces el cambio climático se está transformando también en otro factor que incide para que las personas vivan. Y tenemos nosotros que ya a partir del año 2012, 13, 14, desafortunadamente, la violencia social generada por el crimen organizado, por las malas o pandillas, ahí es igual, nosotros aquí en El Salvador no hacemos diferencia, están haciendo, pues, de que una cantidad bastante importante de población salvadoreña primero intente hacer una migración interna, pero donde vayan los encuentran estas personas del crimen organizado y de las malas. Entonces no han tenido otra opción más que irse de nuestro país. Primero hacer una ruta de migrantes, Guatemala, México, para llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que en la cuarta etapa, pues, las migraciones han evolucionado. Ya no se puede hablar de que la causa de las migraciones es una, sino de que las causas son multicausales. No es una, sino que son varias. Y hay personas, pues, por ejemplo, en este perfil de la persona migrante, cuando le decíamos, mira, ¿por qué causa así? Y le leíamos, por todas. O sea, pues, se ha hecho más complicado el fenómeno de la migración. Esto, pues, de forma general en cuanto a las etapas de la migración. No sé si tiene alguna pregunta. No, yo creo que, como yo participé en la organización de este fenómeno de la migración con el viceministro de Educación en 1981, nosotros lo vimos de otra forma. Claro. Es decir, en 1981 nos encontrábamos con una gran cantidad de jóvenes que habían sido preparados por la reforma universitaria de 1970 de Pablo Castillo y por la reforma de bachilleratos de Benete para el mercado común centroamericano. Entonces, hay una gran Cantidad de personas calificadas aquí, por la guerra con Honduras se quebró el mercado común centroamericano, y entonces estos jóvenes tenían grandes expectativas de desarrollo.
ya que la economía de El Salvador de 1950 a 1975 había crecido a un promedio del 6% anual. El Japón centroamericano, nos llamaban. Y por eso es que había una gran expectativa. Y al no poderse cumplir, entonces llegamos a la guerra, y iba a ser una guerra terrible. Y entonces se promovió la inmigración de 500.000 salvadoreños en la década de los 80 como cabezas de playa, para que luego estas cabezas de playa jalaran a los 2,5 millones nuevos que se han ido. Es decir, pero la idea era que no se fueran los niños, y por eso se crearon las universidades, las centros de universidades privadas, se crearon bachilleratos, cientos, sobre todo pequeñitos, para atender a los hijos de los inmigrantes, para que las familias de la migración fuera después ya de adultos, no de niños, que es el fenómeno nuevo que se da en los últimos 2 años. Que eso sí es nuevo, porque antes era los migrantes, en su gran mayoría eran ya mayores, cuidados por lo que se llamó la familia tribu virtual, que era un concepto nuevo de familias comunicándose por teléfono, llevando el control de la salud desde Estados Unidos, del mismo acá. Ese es el enfoque, llamémosle otro enfoque no convencional de la migración. Sí, ese dato realmente no lo conocía, y ustedes lograron que estas 500.000 personas que fueran de forma regular. No, por supuesto que no, es decir, fue bajo un modelo nuevo que se llama el sistema no tradicional. Y nosotros a las empresas que nos movían llamábamos empresas de migración no tradicional. Es decir, no curiosas, sino... ¿Ya iban contratados? No. Era totalmente empresas, y como los que se iban eran gente muy competente, también se preparaban en la guerra para que la gente aprendiera habilidades básicas y sobre todo aprendiera a huir. Porque nuestra guerra fue básicamente tanto ejército como de guerrilla huyendo entre ellos. No había mucho, entonces se dio la competencia de huir y de esconderse, y así llegaron fácilmente. Obviamente también logramos el apoyo de Estados Unidos de que no los pudieran tratar en trato especial para los salvadoreños, dado de que nosotros estábamos ayudando a votar a Rusia políticamente. Entonces había un consenso, una tolerancia no formal, no tradicional, no legal, no escrita, pero sí una representación. Ese era. Ahora, lo que sirvió últimamente sí fue cerrar un montón de colegios pequeñitos que había. Ahí sí se rompió el sistema de educación para los hijos en El Salvador. No sé si tanto, no se cree. Bien, pues, entonces, bueno, ya hablamos de las etapas. Hoy vamos a hablar del concepto de que El Salvador es un país de migración. ¿Y por qué hacemos esta afirmación? En primer lugar, porque consideramos de que nuestro país es un país expulsor de población, ¿verdad? Según datos que han venido repitiendo por parte del Viceministerio para Salvadoreños en el exterior, se supone que son aproximadamente 2,5 millones de personas salvadoreñas que viven fuera del país. Aunque aquí pues ellos omiten el dato de que de esos 2,5 millones también están incluyendo la segunda generación, o sea, no son migrantes de primera generación, sino que también incluyen a los de segunda generación. Tenemos que nuestro país también es un país receptor de población, en el sentido pues que año con año se aumenta la cantidad de personas migrantes, especialmente de Nicaragua, de Honduras y de Guatemala, ¿verdad? Nosotros aquí en la universidad hicimos una investigación que se titula La migración sur, el caso de los nicaragüenses en El Salvador. Tomamos en cuenta más a los nicaragüenses porque, según los cálculos, las apreciaciones que hicimos para este año eran ya aproximadamente entre 250.000 y 300.000 nicaragüenses que estaban viviendo aquí en el país, y la mayoría de forma irregular, desafortunadamente. Sí, pero guatemaltecos son 800.000.
aquí en El Salvador. Sí, en un estudio de PNV. ¿Ah, sí? Sí, es decir, realmente El Salvador es un corazón que recibe y expulsa. Ajá. Y decíamos que las causas fundamentales para que esta población centroamericana viniera para acá era porque a partir de la dolarización de nuestro país en el año 2000, a ellos les resultaba más beneficioso venir a trabajar aquí a El Salvador y cambiar esos dólares en su moneda nacional. Entonces a ellos se les duplicaba sus salarios mínimos en sus países. Bien, y tenemos también nosotros de que es un país de tránsito, porque por nuestro territorio, eso no hay datos exactos, ¿verdad? Circulan población de África, de Asia, ¿verdad? De Sudamérica, y que pues eso nos permite el hecho de que tenemos un país con unas fronteras porosas totalmente. Según algunos cálculos se habla de que el país tiene aproximadamente 300 puntos ciegos, en donde entra de todo, y entre ellos las personas, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es un país de tránsito. O sea, El Salvador como país de migración, ¿verdad? Por esas triples características. Y algunos dicen, y también país de retorno por las enormes cantidades de compatriotas que vienen deportados, tanto vía aérea como vía terrestre. Bueno, cada año son más de 30.000, ¿verdad? Incluyendo los terrestres y los aéreos. Bien, las causas de la migración, ¿verdad? Entonces aquí las hemos puesto en tres grandes rubros, de eso ya habíamos hablado un poquitito antes. Entonces las hemos dividido en causas económicas, fenómenos naturales y causas sociales. Ahorita no hablamos de causas políticas, pues porque el país a partir de 1992, con la firma de los acuerdos de paz, pues no podemos hablar de persecuciones políticas, de personas buscando asilo político, ¿verdad? Entonces por eso hemos puesto esto, ¿verdad? Un dato ahí. Ajá. En el 81, cuando empezamos el proyecto, un campesino ganaba de promedio 13 centavos de dólar por día. Por día, sí. 15 días después lo teníamos en Nueva York ganando $8 por hora con aire acondicionado o en un edificio limpiando ventanas $15 por hora. Realmente era tan grande la diferencia de ingresos que la verdad que el estímulo económico ha sido poderoso. Por eso es que es bastante difícil frenar eso, porque aún hoy ya las diferencias no son tantas, pero todavía sigue siendo. No, pero en el campo, según el salario mínimo, tienen que ganar $5 al día, pero no se los pagan, les pagan $3 en la realidad. Pero si no trabajan los 360 días, no que solo trabajan 60, 70 días. Ajá, exactamente, o sea, cuánto hay trabajo, sí, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso es difícil de parar. Bueno, entonces en las causas económicas tenemos en ese sentido de que solamente el 10% de nuestra población tiene trabajo docente. Y trabajo docente quiere decir un trabajo que le garantice a usted poder comprar su casa, darle educación a sus hijos. El derecho al ocio lo tiene garantizado, la pensión de vejez, y aquí solamente el 10% de la población tiene un trabajo de ese sector, de acuerdo a los datos del Informe de Desarrollo Humano del PNUD del año 2007-2008. O sea, no lo estoy inventando los datos. Tenemos por otro lado, pues, que cuando se planificó en 1981, se planificó bajo un nuevo enfoque económico, saliendo de la dialéctica economía formal e informal a un sistema sistémico donde había tres economías: la formal, la no formal y la informal. Entonces resulta que ahorita el 70% de la población trabaja en el sector no tradicional de la economía, donde la calidad de vida es superior a la del sector formal y obviamente a la del sector informal. Por supuesto que estos conceptos casi ningún profesional los maneja, porque es totalmente nuevo, diferente.
Es una condición totalmente. Ajá. Entonces tenemos nosotros que, de acuerdo a cifras oficiales, nosotros tenemos entre un 6 y un 7% de desempleo abierto. Pero tenemos nosotros de que, de acuerdo a este mismo informe que yo había hablado anteriormente, el 53% de la población está subempleada. Que ese es lo que se llama el modelo no formal, es decir, donde ganan bien, viven bien, porque justo esto fue el proyecto de las mil ciudades. Usted ve hoy notificaciones en urbanas por todos lados, y hay 80.000 familias que tienen hoy vivienda y que no terminan en este sector no formal, donde se vive con más calidad de vida, con menos ingresos. Lo que pasa es que este modelo tampoco está en el sector profesional convencional, tradicional, sino que es un nuevo modelo económico que el calendario es implementado. Pero vaya, yo aquí tendría una observación. Esta economía no formal, desafortunadamente, en alguna medida la ha permitido la remesa y el lavado de dólares en nuestro país, que se esconde debajo de la remisión de remesas a nuestro país, porque eso hay que ser claro. Se ha hecho un estudio y más o menos la parte de lavado de dólares es 25%. Yo creo y el 75% es remesa. Según el estudio de Salvador Arias sería al revés. Hay una investigación. El acta de la pobreza en El Salvador y están estos datos, ¿verdad? Bueno, pues entonces tenemos nosotros que de las personas desempleadas, el 29% corresponde a los jóvenes de 15 a 24 años, ¿verdad? Entonces este es un dato terrible si lo vemos desde el punto de vista económico, porque ahorita ya hablamos de los niños que ni trabajan ni estudian. No trabajan porque no encuentran empleo y no estudian porque no tienen empleo. Porque vaya, por ejemplo, nosotros en la universidad, yo creo que el 70% de nuestra población trabaja para poder estudiar, ¿verdad? Entonces se convierten en ninis no porque ellos quieran, sino porque no tienen trabajo y por la gente no pueden acceder a la educación, ¿verdad? Yo creo que para el diplomado este dato que se acaba de dar ahorita es muy importante, porque es una de las áreas donde tienen que enfocarse para poner a trabajar a estos niños. Y como ya la planificación en este proyecto desde las alcaldías, con la ayuda del gobierno central, ahí parte de la alcaldía tiene cerca a esos niños. Y ese es un objetivo central del proyecto del diplomado, del objetivo del diplomado, resolver ese problema de los niños, que eso es grave. Y otro elemento que nosotros tenemos que mencionar dentro de las causas económicas es que nuestro país ha dejado de ser un país autosuficiente desde el punto de vista alimentario. O sea, prácticamente la agricultura, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en estos últimos años, no se ha logrado restablecer, ¿verdad? Tenemos también de que desafortunadamente ya nos hemos convertido en una economía terciaria, o sea, en una economía solamente de servicio, o sea, no producimos, solo consumimos. Y todo lo que consumimos lo compramos desde fuera. Y eso gracias a la remesa. Sí, no, pero de hecho cuando se planificó en 1981, esto precisamente fue uno de los grandes saltos a planificar. Pasar de una economía agrícola tradicional generadora de miserios a una economía de servicios, productora de servicios, que es mucho más rentable. Por ejemplo, un parto, lo que vale un parto, $5,000, es lo que producirían 100 manzanas, 100 familias en un año sembrando maíz. Es decir, entonces se dijo, no tiene sentido que El Salvador se dedique a producir productos tan baratos cuando podemos producir productos más caros, que son los servicios. Porque los servicios son productivos. Lo que pasa es que hay unos economistas que se llaman fisiócratas, que creen que los servicios no son productos, y productos son bienes y servicios. Y la ventaja de producir servicios es que son mucho más caros. Es decir, la salud, la educación, la innovación, el espectáculo, el arte, es mucho más caro que el maíz, los frijoles.
Y entonces la estrategia sí fue deliberadamente en los 80 es, vamos a salir de un país agrícola tradicional de productos baratos que genera miseria en la que estamos y pasar a una economía de servicios que es mucho más rentable. Por ejemplo, hoy tenemos aquí operaciones de láser, de cerebro, que valen $25.000 en una operación. Y solo esta máquina nosotros la tenemos en El Salvador y China, fuera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto sí es altamente productivo. En cambio, el maíz, a nosotros nos daban a $5 el quintal. Realmente, o sea, yo creo que fue planeado un poquito así, así se planeó. Es discutible, porque yo creo que una cosa no va contra la otra. Por supuesto. Hoy este proyecto va a impulsar lo que se llama la agricultura nueva, no tradicional, de alta rentabilidad. Por ejemplo, la agricultura urbana, que es uno de los proyectos que vamos a impulsar, que es producir en los techos de las casas, donde se gana el producto, se reduce la temperatura dentro de la casa, tener ambientalmente, las plantas se preparan a ir en contra de los problemas de ese ambiente y realmente es lo mejor, pero para eso se necesita una población súper educada, una área de servicio bien eficiente de los servicios, de plagas, de todo, instantáneo, porque esa agricultura de alto rendimiento solo la puede ser profesional. Eso ya no se puede hacer con campesinos de baja educación, porque eso requiere un cuidado, que si tú lo dejas 3 horas, se te arruinaron $2.000, $3.000. No es como antes, una milpita que valía $550 que arruinara, se podía ir a tomar 15 días y regresaba y no perdía mucho. No había problema, sí. Pero digo, estas cuestiones son bien controversiales, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que se tiene que ir paso a paso, vaya, porque nosotros ahorita el bosque cafetalero prácticamente pues estamos construyendo haciendo nuevas notificaciones. Y el café, así tradicional, pues sí tiene un precio, pero no es tan alto como que si produjéramos café para café gourmet. Y café orgánico. Pero necesitamos ingenieros de sistemas de alta calidad, necesitamos mercadólogos de alta calidad, porque ahí el café vale 3 centavos, y la taza de café es $1. Realmente los 97 centavos es valor agregado de servicios, de comercialización, financiamiento, tecnología, asistencia técnica. Es realmente el valor de la taza de café es ya no la producción agrícola, sino el insumo. Que le da el trabajo humano, que ese trabajo humano es el único que produce riqueza, ¿verdad? Entonces le digo, yo pienso de que eso es interesante, pero hay que combinarlo. Hay que ir paso a paso, poco a poco, ¿verdad? Porque yo pienso de que no podemos dejarlo todo así nada más, ¿verdad? Y cambiarle la mentalidad de las personas, obviamente. Lo que pasó es que en los 80 ya estábamos en la guerra que nos había llevado por no hacer los cambios rápidos. Por eso fue que en los 80 se implementaron 4 revoluciones. Además de las 3 reformas agraria, bancaria y comercio exterior, para terminar con la oligarquía, se implementó la revolución cultural, que es el nuevo sistema universitario y bachillerato, la revolución de ordenamiento territorial, que era dejar feo el centro de San Salvador y ir a construir el cuello liso, es la revolución del poder, que fue pasar el poder de la oligarquía, el pueblo organizado, el partido político. Y había otras revoluciones, es decir, son 4 revoluciones que sentaron las bases de este nuevo orden que está ahorita un poco en desorden. ¿Verdad? Entonces, eso en cuanto a las causas económicas, ¿verdad? En cuanto a los fenómenos naturales, nosotros sabemos que somos un país altamente vulnerable, según algunos datos, yo ahorita eso no lo he actualizado, voy a ser sincera, pero éramos el país más vulnerable después de Haití, ¿verdad? Por lo menos hasta hace 3 años, no sé ahorita en qué lugar estaremos, solamente tenemos un 2% del bosque originario, ¿verdad? De año con año, no sé cuántas hectáreas o manzanas se pierden de árboles. Entonces es una cuestión terrible. Entonces ya las lluvias que antes se daban en un mes o en una hora no está esa cantidad de agua y que igualmente pues culturalmente nosotros hemos ido en retroceso
porque vaya, mi generación, los maestros normalistas, que tirábamos un papel, hasta notaban, ¿verdad? Notaban, pero yo creo que ningún partido político aquí en San Salvador puede prevenir estas grandes inundaciones que hay, pero donde nos tomamos el café ahí tiramos el vaso, donde nos tomamos el agua ahí tiramos la bolsita, la botella, y entonces... Y esos son de los proyectos que Diplomado tiene que volver a reconstruir resolver el problema de la basura, sí, y el reciclaje, pues, sí. O sea, aplicar las 3 R's, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la cuestión. Y bueno, fenómenos naturales, pues ahí tenemos al volcán Chaparrastique en pleno proceso de erupción, que ahorita ha generado migración interna. Ahora, el ordenamiento territorial que se hizo en los 80 fue precisamente para resolver los problemas. Primero, San Salvador, por ejemplo, es una zona de alto riesgo. Entonces se movió la población a la zona norte, a Copa, Quetzaltepeque, a donde no tiene esa vulnerabilidad. Y las notificaciones semiurbanas que se hicieron con la Córdoba de Águila Catamarán eran en tierras planas, malas para la agricultura, pero muy buenas para la vivienda, muy seguras. Entonces, por eso es que realmente también la otra cosa que se hizo fue se logró que 500.000 manzanas de terreno no se cultivaran, con lo que se ha reconstruido el bosque. Claro, ahorita hay un peligro porque sí lo están talando para sembrar maíz otra vez, pero durante 30 años no se cultivaron esas manzanas, porque la idea era reconstruir la fauna y la flora de todo el país. Es decir, solo como para ir balanceando esas cuestiones. Y la otra cuestión que aquí usted lo menciona es de que desafortunadamente nosotros no construimos en altura, sino que todo es horizontal. Y nosotros deberíamos de construir en altura, pues, tener buenos edificios multifamiliares, pero decentes, no como los complejos, no sé cómo es que son horribles, son antihumanos, pues, ¿verdad? Yo sé que en estas 500 o 800.000 viviendas nuevas que se han construido en los últimos 30 años tienen un lote por lo menos de 12 por 30 metros, tienen árboles, porque es que se han puesto a lo largo de las carreteras, porque eso da más calidad de vida que porque lo vertical primero es más caro, sin subvención no funciona. Exacto. En cambio, en estas casas han estado costando como $10,000, que lo ha hecho la inversión de los hermanos Tejanos, han construido. Se planificó así porque es más económico y es más humano este sistema de vivienda horizontal, pero descentralizada de San Salvador. Es decir, es lo que las notificaciones urbanas a lo largo de todas las carreteras están llenas de carros que están andando. Ese fue el modelo como para atacar este problema de la vulnerabilidad y del acceso a la vivienda. Ahorita el 80% de las familias salvadoreñas es dueña de su casa. Solo que no legal, pero sí real. Es decir, el lío legal es lo único que no se resuelve porque es imposible resolver, pero el lío real sí está funcionando. Pero no sé, es para otro. Bien, entonces, y dentro de las causas sociales, ¿verdad? Aquí, como decíamos nosotros, pues, somos una sociedad, pues, bastante conflictiva, no voy a decir violenta, ¿verdad? Porque yo considero que la sociedad salvadoreña, sobre todo los sectores populares, han sido violentados, no son ellos los violentos, y a veces han tenido que reaccionar violentamente porque no les han dejado otra opción, considero, ¿verdad? Y estamos ahorita pues en un periodo que ya lo había mencionado al principio, de que desafortunadamente aquí en nuestro país hay crimen organizado, están las maras, el fenómeno de las maras. Entonces esos dos elementos se están contribuyendo pues para que muchas familias completas, muchos jóvenes estén tratando de emigrar de nuestro país a como de lugar, desafortunadamente, ¿verdad? Entonces este tema es sumamente complicado, sumamente
profundo. Entonces pienso de que solo lo dejamos mencionado, pero de que es una causa, eso estamos completamente seguros. Y que el diplomado tiene que resolverlo. Ay, Valorarse en eso. Claro, es que si no resolvemos ese problema, no se resuelve ninguno. Pues Y no va a haber ni comida, ni trabajo, ni seguridad como para... Porque es seguridad alimentaria y nutricional. Nutricional, pero es que hay que reeducarnos para comer también. Ese es otro problema, ¿verdad? Bien, ¿quién se va? ¿Verdad? Entonces tenemos nosotros de que prácticamente se están yendo personas de todas las edades, NNA, que quiere decir niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, ¿verdad? Personas del sector urbano, del sector rural, y prácticamente todos los departamentos del país se han transformado en departamentos expulsores. Hoy no podemos decir, no es que solamente los departamentos de Oriente están expulsando personas. Ahorita en las últimas investigaciones que hemos hecho, uno de los departamentos que más personas está expulsando es La Libertad. San Salvador es relativo, porque como aquí vive mayor cantidad de población, siempre sale en primer lugar, pero hay que ver en relación a la población que tiene. Tenemos Santa Ana, que antes prácticamente no figuraba. Chalatenango ya se convirtió, y sobre todo Nueva Concepción, en un espejo de la migración, ¿verdad? Y pues somos todos los departamentos sin excepción están expulsando población. Y lo último que tenemos pues es que están migrando cada vez más, como lo decíamos al inicio, niños, niñas y adolescentes a causa de la violencia, jóvenes, por supuesto, jóvenes que a veces ya tienen su familia, tienen su trabajo, pero los empiezan a extorsionar, los empiezan a amenazar de muerte y se ven más que obligados a marcharse de nuestro país. Aquí, de acuerdo a la información que tenemos del perfil del migrante en El Salvador, vemos que prevalece la cantidad de hombres que migran sobre las mujeres, ¿verdad? Tenemos también de que la migración es sobre todo de tipo urbano, ya no es urbana como antes, pero esto se explica pues porque prácticamente el 70% del país ya está urbanizado, ¿sí? Y tenemos también nosotros de que de los sectores económicos que más están migrando son la población trabajadora, empleados de empresas, de oficinas del gobierno, de la policía, del ejército. Tenemos personas, sobre todo vendedores fruteros que los amenazan, pues, porque no pueden vender sus productos porque les imponen la renta. Agricultores, muchos están emigrando. O sea, pues prácticamente estamos hablando de población trabajadora. Los sectores pudientes, pues a ellos no les afecta la violencia, no les afecta las extorsiones, ¿verdad? No les están matando a sus hijos menores, no se les está reclutando la mala. Entonces son los sectores de clase media baja para abajo que están emigrando, pero por las condiciones, ¿verdad? Entonces, pues es bastante trágico. Bueno, impacto de la migración, aquí obviamente no están todos. No todo quiere decir de que sean negativos, que hay cosas que son positivas. Y entre esas tenemos la descapitalización humana, porque estamos viendo nosotros de que cada vez más el número de personas que migran tiene ya prácticamente el bachillerato. Y para un país como El Salvador, tener el bachillerato cuando tenemos un promedio académico de 6 años, eso realmente es trágico, ¿verdad? Entonces estamos ante un fenómeno de descapitalización, pero a la vez un fenómeno de capitalización, porque hay muchos niños y niñas que están yendo a la escuela, no solamente a la escuela pública, sino que también a la escuela privada, gracias a la remesa que reciben sus padres, sus parientes. Muchos muchachos y muchachas están estudiando en las universidades también gracias a la remesa,
Entonces eso se puede considerar como capitalización humana. El problema es que no encuentran, pues, cuando han terminado la universidad, a dónde encontrar un buen trabajo. Vale, entonces continuando con los impactos de la migración, ya habíamos dicho de que estamos afrontando un problema de descapitalización y de capitalización, o sea, por un lado positivo y por el otro negativo. También tenemos de que el promedio de edad de las personas que están migrando mayormente es entre los 15 y los 24 años de edad, la edad más productiva desde el punto de vista laboral, la edad de mayor reproducción biológica, ¿verdad? Cuando las personas están en su mayor plenitud de salud, porque no se enferman y la enfermedad en un día se le cura, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que, pues nosotros actualmente tenemos un bono demográfico que equivale a que el 51%, si no me equivoco, ahorita se me el dato exacto, de nuestra población tiene menos de 30 años. Y si se están viviendo de 15 a 24 años, y el otro segmento es de 29 a 35, quiere decir de que a la larga nuestra población puede envejecer desde el punto de vista demográfico de forma artificial y solo nos vamos a quedar a vivir los viejos en este país. ¿Y quién nos va a pagar la pensión? ¿Quién nos va a pagar el seguro social? Pues es bastante difícil. Por eso fíjate que por eso es que un crecimiento económico del 1.5% es hasta demasiado, dada esta realidad. Por eso es que ese no es problema, el crecimiento económico. Porque por el otro lado, como está viniendo la remesa que es producida por salvadoreños, no es regalo, no es donativo, son salvadoreños los que están produciendo ese dinero. No es problema, lo que pasa es que una globalización, los estados ya no tienen razón de ser, y no las naciones. Usted ve, el estado salvadoreño tiene 6, 7 millones de habitantes, pero la nación salvadoreña somos 10 millones de habitantes. Claro, somos una nación transnacional. Entonces, eso es lo importante, y no hay que abatirse por ese tipo de diagnósticos de que ya el país es problemón porque no hay alta producción. Claro, estas empresas que van a formar, por ejemplo, nuevos sistemas de seguridad social. Los sistemas tradicionales del Estado Social de Derecho no van a funcionar en El Salvador. Es mejor olvidarse de todos esos sistemas y crear unos nuevos sistemas, por ejemplo, de pensiones, de salud, de educación, que ya se basan en microempresas, ¿verdad? Y ya no, el Estado ya no tiene que seguir dando esos servicios. La función del Estado, lo que se llama el modelo comunitario global, que es el que se implementó en El Salvador desde el 81, es otra. Ya no es el Estado social de derecho de los 50, de la Constitución del 50. Y aquí lo que sí hay que hacer es buscar estas oportunidades de negocios para las empresas nuevas que van a sustituir a casi todos los servicios que da el gobierno. ¿Y usted cree que el famoso grupo de los 20 va a permitir eso? Lo que pasa es que ellos ya no tienen poder en El Salvador, porque el poder en El Salvador lo tienen hoy los microempresarios que dan empleo al 80% de salarios. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los salarios que no están pagando? Los salarios del ministerio. No, pero nosotros estamos en el sector formal. Es que yo estoy hablando del sector no formal. Si usted ve el sector no formal, andan en buenas camionetas, andan comiendo donde nosotros no vamos, que es este sector no formal de la economía. Es otro sector que vive mucho mejor que nosotros, porque el sector formal. Mire, vamos a hacer una discusión sobre eso, ¿verdad? Porque estos modelos, uno, no son bien conocidos y por otro lado, yo me voy a la real política, o sea, qué es lo que sucede realmente en nuestro país. Entonces yo voy hacia la realidad y la realidad me muestra una cuestión bastante dura. Pero lo que pasa es que en una sociedad estamos nosotros, los otros, ellos y aquellos. Exacto. Entonces, desde nosotros estamos unidos, pero desde ellos están bien. Es decir, ellos son los que viven en 800.000 viviendas semiurbanas en clasificación. Ustedes ven que ellos tienen buenos carros, que ellos vienen a comer aquí a McDonald's, es decir, ellos sí tienen recursos. Lo que no tenemos somos nosotros, los que nos hemos quedado en el sistema viejo formal. No sé, hay que discutirlo. Bueno,
Entonces, dentro de los impactos de la migración tenemos los vuelos migratorios, porque es obvio que una familia, cuando se va su papá, o se va su mamá, o se van los dos, pues atraviesan duras consecuencias que a veces no las pueden superar, ¿verdad? Entonces, creo que nuestro Estado, no creo en el Estado paternalista, obviamente, pero sí la sociedad en su conjunto tiene esa deuda moral, porque no hay programas sociales en este país en donde cuiden la salud emocional de las personas salvadoreñas. Y aquí es donde forman ustedes las microempresas para los maestros, por ejemplo, que están graduando las universidades. No les va a dar dinero del gobierno porque no tienen dinero. Formen empresas para atender esta necesidad. Y la gente tiene dinero, si son 4.000 millones de dólares que llegan a esta gente. En vez de que compren churritos y saldos, mejor que le compren al maestro un servicio de este tipo de cosas. Ese es el nuevo modelo, ¿verdad? Pues sí, pero vamos, ¿cuántos de esos 4.000 millones son reales? ¿Y cuántos se van al lavado de dinero? Dice que todo, aunque sea de lavado de dinero, entra para hacer una vivienda, porque ese dinero llega a las más bases y ahí va a la tienda, y de la tienda va a que le compre material. Lo que se llevan son las ganancias, que son 1.500 millones de dólares, que es lo que están invirtiendo hoy en Costa Rica, Nicaragua y todo allá, pero es la ganancia, pero los 4.000 entraron por la base. Si no, la musulmana no tuviera luz, tanto por la tecnológica, es decir, mucho del todos vivimos el dinero que llega allá, son las ganancias las que quedan en los comerciantes grandes, de carros y de cosas grandes, pero teléfonos, etcétera, ¿verdad? Bien, pues entonces tenemos nosotros que también dentro de los impactos de la migración es la profundización de la desintegración de las familias salvadoreñas. Y cuando hablo de la profundización me refiero al hecho de que aquí muchos funcionarios del gobierno cuando hablan de migración y muchos medios de comunicación cuando hablan de migración igual dicen, ay, no, es que el culpable de la desintegración de la familia salvadoreña es la migración. Y yo creo que es un concepto errado. ¿Tiene parte? Sí, tiene parte, pero acordémonos que vivimos en una sociedad patriarcal y machista, en donde desafortunadamente muchos hombres no se hacen cargo de sus hijos y por eso las mujeres a veces tienen que migrar. Eso es histórico. Eso viene desde hace 10 generaciones. Sí, bueno, de hecho, muchas de las migraciones no fue la guerra. Un por ciento sí, pero la mayoría fue para resolver los problemas familiares que ya habían graves. De asesinatos a la esposa, ese tipo de traumas, la violencia intrafamiliar que tenemos, que comparativamente a lo que era en los años 80 es menos, pero es intolerable todavía. Es intolerable. ¿Verdad? Ahora, sobre esto se está desarrollando el concepto de la familia tribu virtual, que es un nuevo concepto de familia ampliada y donde entra el Skype. Y la gente de afuera está metida. A ver si le puedo mandar vía correo electrónico. Nosotros hicimos ese trabajo acerca de la transnacionalización de la sociedad salvadoreña y hablamos de ahí de las familias transnacionales. Y estas familias transnacionales precisamente se han podido desarrollar no solo por el hecho de que parte de la familia esté en un país y parte acá, sino por el hecho de que se han establecido en los cantones más remotos la televisión por cable, y no solamente le venden la televisión, sino de que también el paquete, o sea, le dan la laptop, le dan el teléfono y el servicio por cable, ¿verdad? Entonces ya vemos a los niñitos de 9 o 10 años que son los que más rápido aprenden a manejar los celulares, los smartphones, las laptops. Ellos son los que se encargan de las conferencias virtuales con las familias y las radios que existen en la web. Ahí tenemos todo en esta investigación acerca de la transnacionalización. Ahorita en Almuerzo está haciendo una investigación para formar maestros que integren ya a la escuela a la familia tribu virtual. Que ya se comunique el profesor con la madre que está en Estados Unidos, mire, va así su niño, las orejas, aquí va.
para la solución de empresas, obviamente eso no van a ser empresas privadas, pequeñas, en asocio público-privado de empresas de educación privada con las escuelas, es decir, que la escuela ponga el aula, la seguridad y esta microempresa en asocio público-privado va a dar los otros servicios. Bien, entonces tenemos también el problema del consumismo, ¿verdad? Esto es bien controversial esta situación, ¿verdad? Porque, como decíamos nosotros, pues los medios de comunicación, segundo a segundo nos van diciendo, mire, consuma, y si usted recibe remesas hasta le abren los créditos, le dan ciertas oportunidades que los que no recibimos remesas no las tenemos. Y tenemos nosotros que también, desafortunadamente, si bien las remesas han ayudado a que se mejore la dieta alimentaria de la familia, pero si la familia no tiene educación alimentaria, vemos nosotros de que los alimentos, en lugar de hacerles un buen fresco de frutas naturales, y aquí del país les vamos a comprar las famosas colas. Entonces, estamos produciendo niños obesos, pero desnutridos. De hecho, el problema ya no es desnutrición, es obesidad. Obesidad, pero por cada desnutrido el viejo obeso. Ajá, el desnutrido, Sí. ¿verdad? Sí, Entonces, claro, malnutrido. es malnutrido, ¿verdad? Entonces tenemos todas estas cuestiones, pues, pero no hay que confundir de que también los padres de familia, cuando se van de nuestro país, les mandan una cuota especial a los hijos y a las hijas para que ellos puedan comprar lo que ellos quieran, que está fuera de lo que es para la casa, para los servicios, etcétera, etcétera. Pero yo creo de que es aquella cuestión cultural que tenemos nosotros, lo que yo no quiero que lo tengan a mis hijos, pero yo creo que hasta cierto punto es comprensible. Ahí es donde se necesita la empresa administradora de fondos, para los administradores de empresas, para que ofrezcan al que está una mirada, yo te voy a llevar el control de gasto. Sí. Bueno, y tenemos la remesa, que ya dijimos pues que esta economía salvadoreña no podría sobrevivir. Ahorita se calcula que el 16% del PIB del país es gracias a las remesas. Y eso no se cuenta los impuestos que se pagan por el IVA y todos los demás impuestos que se pagan por todos los productos que se consumen, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, esta fotografía que ahí tengo es de ese carro. Pues yo la tomé cuando estaba haciendo un trabajo acerca de personas deportadas. Entonces veo una muchacha con su abuela que baja y van a recibir al muchacho deportado, ¿verdad? Y le digo, bueno, qué buen carro tiene, pues sí, ya me estoy sudando el ojo para tenerlo. Y tenemos la troca y hemos ahorrado dinero y como ya me echaron voy a trabajar en el campo, porque había comprado tierras también, pero con mucho orgullo lo dije. Y aquí dicen, ay, no es que los deportados vienen todos deprimidos, que no sé qué, depende, ¿verdad? Y los otros impactos de las migraciones pues son las personas deportadas. Hace poco usted me mandó el artículo de Rivas Castillo, muy buen amigo. Yo ya había hecho una investigación acerca de las capacidades desarrolladas por las personas deportadas. Pero dentro de este estudio también meto un apartado acerca de que aquí los problemas de violencia, de delincuencia y demás, todo se lo achacan a las personas deportadas. Entonces, haciendo un análisis de por qué habían deportado a estas personas salvadoreñas de Estados Unidos principalmente, veíamos nosotros que del 100% solamente un 6% realmente habían cometido delitos o habían pertenecido a una mala. Entonces, un 94% lo habían echado por bolos, porque se habían pasado un alto, porque le habían golpeado a la esposa, que gracias a Dios allá sí los castigan, ¿verdad? Entonces, son delitos menores. Entonces, pero tenemos también nosotros de que se da un círculo vicioso. Las personas que ya se arraigaron en Estados Unidos van a empezar el ciclo de la remigración. O sea, ellos vienen, se descansan unos 2, 3 días, o una semana, 15 días, y van de nuevo.
En una investigación aparte que hicimos, encontramos una persona que había intentado 19 veces irse de nuevo a Estados Unidos. Y le digo, mire, y tantas veces, pero es que mire, yo ya no tengo a nadie aquí. Allá están mis papás, mis tíos, mis primos, mi esposa, mis hijos. ¿Yo qué voy a hacer aquí? Yo no tengo nada de encontrar en Salvador, pero yo tengo mis raíces ya allá. Entonces tampoco eso lo podemos reprimir. Pues el derecho a migrar, el derecho a no migrar, ¿verdad? Entonces, pues eso sería, digámosle, ya para finalizar, este es un mapa global de las migraciones, ¿verdad? Pero pues es como un panorama general, o sea que prácticamente todo el mundo está lleno de migraciones, ¿verdad? O sea, hay libre circulación del capital, pero no libre circulación para las personas. Con eso se analiza. Muchas gracias, Elsa, realmente estar a la par de una experta que ha dedicado gran parte de su vida a esta situación, que le llamaría problema, a esta situación que es de las fiscales. Para mí el problema de déficit fiscal es el problema del gobierno y de los empleados del gobierno. Es para un 10%, 11% de la población. En cambio, este problema de la migración y de las remesas es para todos. Parte del sueldo suyo y del niño viene de ahí. ¿Verdad? Entonces, estamos todos, no digamos los que están metidos directamente al cliente. Y la solución de este país va por manejar apropiadamente esta realidad. Y esa es la responsabilidad de los diplomados de Servicio Nacional de poner en práctica ya en su alcaldía. Y como este diplomado es aprender produciendo, por eso es que esperamos que el módulo 4 ya estén funcionando empresas, sobre todo con hermanos lejanos, para que a veces por paro los incorporemos, le tengamos ya vehículos y le hagamos al país competitivo a las ventajas económicas que tienen allá, pero aquí tienen otro tipo de ventajas, sobre todo si no se da el caso de que toda su familia está allá. Si tu arraigo está allá, no intenten retenerle. Lo más que pueden hacer es hacer los socios de uno de acá, pero si no, demos tratamiento apropiado a nuestra vida. Muchas gracias.